te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Interesante esta parábola, ¿no? Esta parábola nos está hablando de la proximidad de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, su llegada se puede ver escatológicamente como la llegada del final de los tiempos, ¿cierto? Cuando ya todo se consuma y llegue el Señor, pero también como el final de nuestros días aquí en la tierra, ¿sí? Entonces el Señor puede llegar al final de los tiempos y nosotros estar vivos si es el final de los tiempos, o puede llegar a la hora de nuestra muerte. Ahora, no sabemos si llegue para nosotros para juicio o para vida eterna, ¿no? Llegará en el día final para juzgar a los vivos. Unos serán salvos, otros serán condenados. Y cuando llegue el Señor para los hombres al final de sus vidas, también va a ser lo mismo. Ellos se verán enfrentados o al juicio eterno o a la eternidad en gloria con el Señor. Entonces, como no sabemos los tiempos finales, esta parábola nos está hablando de que estemos, ¿qué? Vigilantes, trabajando en la obra del Señor. Eso nos está invitando esta parábola. El versículo 14 empieza: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, ¿sí? Aquí el Señor Jesucristo está comparando el reino de los cielos, lo está haciendo semejante a una historia que él está contando. Y la historia es que un señor, ¿cierto? En el 15 dice, en el 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a los siervos y le encargó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces el Señor es un Señor adinerado, ¿cierto? Con mucho dinero. El Señor nos está relatando que Él se va de viaje. Y entonces Él cogió a sus siervos. Aquí nos menciona ¿cuántos? 3 siervos, ¿cierto? Y Él vio la capacidad de cada uno de ellos. Y asimismo entregó el dinero a cada uno de ellos según su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio ¿qué? 1, ¿sí? Entonces el Señor calcular la habilidad que cada uno de sus siervos tenía, asimismo le dio. ¿Y qué hizo su Señor? Salió y se fue. En el 16 nos informa y dice:
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron estos 2 primeros siervos? Impulsados por la orden de su señor, ¿cierto? Y también por el conocimiento que ellos tenían, que un día iba a venir otra vez su señor y tenían que rendirle cuentas, ¿qué hicieron? Salieron a trabajar, salieron a producir, ¿cierto? Aumentar las riquezas de su señor. Esta parábola tiene muchos elementos de la economía. ¿Qué tiene que ver el capitalismo con esta sabia parábola del Señor? Tiene que ver un principio fundamental, y es que el aumento de las riquezas. El Señor, como vemos, Él no condena nunca, ¿sí?, el capitalismo, porque estamos viendo que Él está tomando elementos de ese sistema económico y aplicándolos al reino de los cielos. ¿Qué nos enseña el capitalismo? El aumento de la riqueza, ¿sí? Si tenemos 100 pesos y si lo invertimos bien, vamos ¿qué? A aumentar la riqueza, ¿cierto? Pues el Señor nos está enseñando con eso que así funciona el reino de los cielos. Que lo que el Señor nos dé, ¿qué tenemos que hacer? Generar riqueza para el reino de los cielos, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que leímos en la lectura antifonal? Que yo les dije que tuviéramos en cuenta dar fruto, y no solamente fruto, sino que mucho fruto. Entonces el Señor espera que sus siervos, ¿cierto?, con todo lo que Él les ha dado, con todos los dones que el Señor nos ha dado, ¿qué quiere que hagamos con eso? Los pongamos a trabajar y demos mucho fruto y aumentemos lo que el Señor nos ha dado para el reino de los cielos. Si el Señor nos ha dado la habilidad de predicar, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos callados? No, tenemos que poner en uso, ¿cierto?, ese don que el Señor nos ha dado y aumentar nuestra predicación. Trabajar profundamente por el reino de los cielos. Si el Señor nos ha dado la capacidad de servir a otros, ¿qué debemos hacer? ¿Dejar ese don quieto? El Señor nos manda a que lo pongamos a trabajar, a que multipliquemos el servicio, para así aumentar las riquezas del reino de los cielos. Ese es el punto central de la parábola. El Señor está usando elementos cotidianos, ¿cierto?, de la vida, como la economía, para aplicar la verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual? Aumentar las riquezas del reino de los cielos. ¿Con qué? Con lo que el Señor nos ha dado. Porque todos los dones que el Señor nos ha dado son de nosotros, no son de Él. Entonces, como simples siervos, ¿qué tenemos que hacer? Aumentarlos, trabajar en ellos, ¿cierto? Entonces aquí es claro que el Señor nos está dando una lección de ¿qué? De mayordomía. La mayordomía tiene que ver con el manejo, ¿cierto?, de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué era un mayordomo en la antigüedad o un mayordomo en la vida actual? Un mayordomo es aquel, ¿sí?, que no es dueño del dinero, pero que administraba las finanzas de la casa. Él se encargaba de eso. ¿Se acuerdan de José? José fue ¿qué? Un mayordomo de la casa de Potifar. Su señor le dejó todo en las manos ¿de quién? De José. Y su amo Potifar tenía que ver algo con los negocios, ¿no? Él solo se preocupaba ¿por qué? Por ir a comer y ya. Pero ¿cuál era la responsabilidad de José? Administrar bien los recursos que su señor le había dado y aumentar las riquezas de su señor, ¿sí? Eso era ser un mayordomo. El Señor nos está hablando de un principio de mayordomía con esta parábola. Administrar bien los recursos de su casa, de su reino, todo lo que Él nos ha dado. ¿Sí? La palabra economía viene de la palabra oikonomía, ¿sí? Oiko significa casa y nomía significa ley. O sea que cuando ustedes escuchen la palabra economía, quiere decir que la ley de la casa o la norma de la casa.
Eso es lo que significa economía, ¿sí? La ley de la casa, eso viene de los principios griegos. Cómo se administraba la casa, ¿cierto? Cómo se manejaban los recursos en la casa. Nosotros como cristianos debemos ser buenos mayordomos con lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Con los recursos que Él nos dé tenemos que tener la capacidad de administrarlos bien, ¿cierto? Y no solamente bien para nuestros beneficios, sino para la obra del Señor. Si el Señor nos da nuestros trabajos y por ahí proveen los recursos, dineros y todo, ¿qué debemos hacer? ¿Salir como locos cuando recibimos la paga y gastarnos todo inmediatamente, desaforadamente? Nosotros lo cuidamos. Nosotros debemos ser, ¿cierto? Tener una responsabilidad, una mayordomía, invertir bien los recursos, saber que el Señor nos ha proveído esto para nuestras necesidades y debemos administrarlas para Él, ¿cierto? Pero también esos recursos debemos que sembrarlos también en la obra del Señor, para que la obra del Señor se extienda. Debemos administrar bien y hacer que el reino de los cielos sea multiplicado. Esa es nuestra labor como siervos, ¿cierto? Y esa era la labor que tenían estos siervos en la parábola. ¿Qué tenían que hacer? Aumentarle las riquezas a su Señor. El Señor le dio 5 talentos. Ahora, ¿qué significan los talentos en la parábola? ¿Sí? Muchas monedas. Entonces, tenemos que ver que no eran destrezas ni capacidades. Los talentos eran ¿qué? Dinero, ¿sí? Era una unidad monetaria en la época, ¿sí? Entonces, en la unidad monetaria de la época habían denarios, habían talentos. El talento era la máxima unidad monetaria, ¿sí? ¿Y qué pasó, hermano, con el que los enterró y no produjo nada, no? Ya vamos para allá, ¿sí? Ya vamos. Pues ahí dice. Ese es el clímax de la parábola, ¿sí? Entonces el Señor nos está informando que a sus siervos les dio talentos, o sea, dinero. Un talento era una fortuna para uno, ¿sí? Más o menos esa persona tenía que trabajar, yo creo que más de 3 años para ganarse un talento. O sea, eso era harta plata, ¿sí? Eso era mucho dinero. Entonces aquí el Señor está hablando en la parábola de dinero, pero está aplicándolo a una verdad espiritual, ¿cierto? De aumentar los recursos, ¿sí? Entonces nosotros como cristianos, ¿cierto? Debemos administrar con prudencia, ¿cierto? Con diligencia los recursos que el Señor nos ha dado. Esa habilidad tenemos que pedírsela al Señor todos los días de nuestra vida, que el Señor nos ayude a administrar lo que Él nos ha dado, para que el reino de los cielos florezca y luzca magníficamente. No basta con que el hombre tenga un buen corazón, ¿cierto? Un amor cálido y diga, sí, yo amo al Señor. ¿Cuál es la evidencia real de que esas palabras son ciertas y verdaderas? Los frutos, ¿cierto? La evidencia diaria del crecimiento en el reino de los cielos. Vamos a ver un momentico Mateo 7 del 17 al 20. Vámonos ahí atrásito a Mateo 7. Mateo 7, versículo 17 al 20. Sí. Del 17 al 20 dice, así todo buen árbol da buen ¿qué? Da buenos frutos, ¿sí? Es una, o sea, es algo lógico, ¿no? Que un árbol bueno, bien cultivado, bien abonado, bien regado, tiene que dar ¿qué? Buenos frutos. ¿Dará frutos podridos, malos? Un árbol que ha sido cuidado. Yo veía en la finca las plataneras como envuelven los racimos de plátano para que los pájaros no los dañen y todo. ¿Un buen árbol bien cuidado da frutos malos? No, su fruto es bueno, ¿cierto? Dice, pero el árbol malo ¿qué? Da malos frutos, da frutos malos. O sea, el árbol malo,
¿cierto? Que en su interior está malo, mal cuidado, mal abonado, pues sus frutos serán defectuosos, ¿cierto? Serán malos. Es algo lógico que el Señor está diciendo aquí. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, ¿cierto? Eso es una lógica. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol malo, bueno, puede dar malos frutos, ¿no? Eso no es congruente. Todo árbol que da buen fruto, ¿qué? Todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Os conoceréis. La evidencia del verdadero cristianismo son, ¿qué? Los frutos. El que no esté dando buenos frutos para el reino de los cielos, el que no esté multiplicando lo que el Señor le haya dado en sus manos, ¿qué pasa? Es un mal árbol. ¿Y qué tienen que hacerse con ese mal árbol? Ser cortado y ¿qué? Y echado al fuego. No sirve. ¿Ve? Entonces, es increíble ver, ¿cierto?, que en el Evangelio hay un énfasis profundo de parte de nuestro Señor Jesucristo por la productividad de los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos siempre darán, ¿qué? Buen fruto. Y no fruto poco, sino que abundante. ¿Sí? ¿Se acuerdan Juan 15? Que Él nos limpia para que demos, ¿qué? Más fruto. ¿No? Es un énfasis del Señor Jesucristo en el Evangelio, la productividad de los verdaderos cristianos. O sea que en el reino de los cielos no hay lugar para ¿qué? Para aquellos que no trabajan, que no den fruto. Para aquellos que no vivan para el Señor, no puede haber lugar. Porque la evidencia de los verdaderos hijos de Dios será ¿qué? Su fruto, ¿cierto? Ellos usarán los medios de la gracia para crecer y aumentar lo que el Señor les ha dado. ¿Cuáles son los medios de la gracia? Un medio de la gracia, el culto. Ellos vendrán al culto. Otro medio de la gracia será que los estudios que hagamos dentro de la iglesia, que vengan a aprender, que vengan a conocer. Otro medio de la gracia, participar en la Santa Cena, ¿cierto? La comunión unos con otros, el evangelismo, son medios de la gracia del Señor. Y el Señor nos está diciendo que en todos esos medios tenemos que dar fruto, estar ahí, ¿cierto? Estar fieles ahí por el Señor, con ánimo, con gozo, no obligados, sino con gozo en el Señor, y dar mucho fruto, porque así vamos a crecer más en el reino de los cielos, en el conocimiento de Dios. Así vamos a crecer más en nuestra fe va a ser más sólida. Va a haber un creciente deseo por el Señor, por Dios, de tal manera que vamos a desearlo profundamente y vamos a luchar contra el pecado ferozmente. De tal manera que deseemos más al Señor y aborrezcamos más el pecado. Pero ¿cómo vamos a crecer en abundancia de esa manera? ¿Cómo vamos a dar mucho fruto para el reino de los cielos? Usando los medios de la gracia del Señor. ¿Será que solamente con un corazón tierno y decir, sí, yo amo al Señor, no, yo creo en el Señor? ¿Será que vamos a dar frutos para el reino de los cielos? ¿Mucho fruto? ¿Vamos a aumentar las riquezas del reino de Dios? Nada. Seremos como el siervo malo. ¿Y qué pasa con los que no den fruto y los siervos malos? Hay que echarlos al fuego, no sirven para nada. Porque el que no trabaja no sirve para el reino de los cielos. Así funciona el reino de los cielos. El rey se fue por un larguísimo tiempo. Pues se fue mucho tiempo. Mira lo que nos dice el versículo. Mira lo que nos dice el versículo 18. Regresamos de nuevo a Mateo 25. ¿Sí? En Mateo 25, el versículo 18 nos dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, ¿cierto? El tercer siervo no se molestó en cumplir la tarea que le había asignado su señor, ¿cierto? Él dijo, ay no, voy a abrir un hoyo en la tierra, ¿cierto? Voy a sepultar allá el dinero.
A ver si era bruto. ¿Qué fue lo que motivó a este hombre en hacer esto? ¿Cierto? Fue un amor ferviente por su amo y dijo, no, yo más bien voy a enterrar ese dinero porque pueden venir los ladrones y se lo roban, y ahí de mi señor lo roban. No, yo lo amo tanto que voy a guardar bien ese dinero. ¿Será que esa fue la motivación? ¿Sí? ¿Fue la timidez de acaso de este siervo? Y dijo, no, yo no me siento con la capacidad de ir a trabajar esa plata, de generarle riqueza a mi amo, a mi señor. ¿Fue un sentimiento de inferioridad acaso? ¿Sí? De decir, no, a otro le dio 5, no, a mí solo 1. No, eso no es nada. A mí me tienen poca cosa. No, yo no voy a hacer nada entonces. ¿Cuál fue realmente la motivación de este siervo malo? ¿Cierto? Sabemos por la parábola, ¿sí?, que esas no fueron las razones, ¿sí? La razón fue la pereza, ¿sí?, y una injustificada suspicacia, ¿sí? Ustedes saben qué es la suspicacia, ¿no? Es mirar ¿con qué? ¿Se acuerdan? Pipe me dijo qué día que era la suspicacia. Es ver con sospecha a todo el mundo, ¿sí? Es ver con mala intención las cosas. O sea que este siervo malo tenía una injustificada suspicacia con su Señor. Porque eso es lo que después nos va a narrar el Señor Jesús en la parábola, ¿cierto? ¿Qué nos va a narrar el Señor en la parábola? Mira lo que dice desde el versículo 19 al 23. Dice, desde el 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre él. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, ¿qué? ¿Te conozco que qué? Eres hombre duro. La suspicacia, ¿la ven ahí? Él ve todo con qué. ¿Cómo lo ve todo este hombre? Él lo ve con sospecha, con mala intención, ¿sí? Como un hombre cruel. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué? Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cierto? Siempre, ¿cierto?, era el deber de los siervos recordar o tener presente el día del regreso de su amo. ¿Para qué? Para realizar el ajuste de cuentas con su Señor. Notemos especialmente que el regreso del Señor ocurrió ¿qué? Después de mucho tiempo. Pero no dice exactamente cuándo. ¿Ustedes se acuerdan que la parábola de las vírgenes, también qué pasó en esa parábola? Se demoró, ¿cierto? ¿Por qué ustedes creen que esa figura aparece mucho en el Evangelio? La demora, el tiempo, la tardanza. Porque, Parece que ya viene, pero todavía no. porque Cristo, por eso es el día final, ¿no? Entonces algo tiene alguna relación. Porque con el el final. tiempo es la gran evidencia de nuestra salvación, ¿cierto? Quizás muchos tendrán gozo y alegría en ciertos momentos de sus vidas porque dicen, ay, amo al Señor, ¿sí? Comparto el Evangelio. Pero el tiempo mostrará si esa declaración es verdad o no. Si con el tiempo se diluye esa emoción y ese gozo, quiere decir que ¿qué? Que nunca fueron del Señor.
que sus palabras simplemente eran mentiras, vacías, huecas, no tenían raíces. Pero aquel que ha confesado en el Señor, al Señor, ¿cierto? Aquel que vive para Dios, que va a demostrar el tiempo, que seguirá firme, constante. Como lo son los cielos. ¿Sí? Porque donde las personas y el mundo supiera cuándo es el regreso del Señor, ¿sabes qué pasaría? La gente diría, ay, paremos aquí un momento, descansemos, ¿cierto? Gocemos, disfrutemos, ¿cierto? Que cuando llegue la hora, se acerque la hora de que venga el Señor, ahí sí nos ponemos juiciosos y ya, sí, Señor, ¿cierto? Nos pondremos juiciosos. Pero el Señor no nos dice a qué horas viene, sino que nos dice, va a ser de repente. ¿Para qué? Para que nos mantengamos como despiertos, vigilantes, para que no descansemos, ni digamos, no, descansemos, gocemos, disfrutamos, comamos y bebamos, que después volvemos y nos centramos y ahí sí nos portamos bien y trabajamos para el reino de los cielos. El Señor quiere que estemos trabajando como constantemente, con la ansiedad de que en cualquier momento puede llegar nuestro Señor y tenemos que rendirle cuentas a Él, ya sea que venga Él o que nosotros muramos y vayamos a Él. Pero en cualquier momento viene el Señor y tenemos que rendirle cuentas a Él. Entonces el primer siervo, ¿sí?, le trae su informe, le entrega a su amo 2 bolsas llenas de dinero, ¿cierto? Le entregó en la primera bolsa los 5 talentos que él le dio, el dinero con los 5 talentos que él le dio. Y sacó otra bolsa y le dijo, mira, aquí gané otros 5 talentos, aumenté tu riqueza, Señor. Los ojos de aquel hombre brillaban de gozo, ¿cierto? Rebosaba de entusiasmo. ¿Por qué? Porque había cumplido la tarea de su Señor. ¿Y cuáles fueron las palabras de su Señor? Bien hecho, responde su amo, bien hecho. Eso también se puede traducir, excelente, maravilloso. Ahora, ¿sí?, el Señor añade, sobre una pequeña suma has sido fiel, ahora te pondré sobre mucho. Ahora, mirándolo desde esta perspectiva, eso no era cualquier cosa pequeña. 5 talentos, eso era una fortuna, ¿sí? Pero ¿por qué el Señor le dice que sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré? ¿Está minimizando eso? Está diciendo que en esa pequeña tarea, ¿cierto?, que era poner a trabajar su dinero y dar buen resultado, sobre eso, como lo hizo bien y fiel, cuidadoso, día tras día estuvo trabajando el dinero, ¿cierto?, en el negocio pendiente, las cuentas, y dio mucho fruto. El Señor dijo, sobre esa pequeña tarea, como fuiste fiel, ¿sí?, de esa manera te voy a poner más tareas, más grandes, porque veo que tienes la capacidad de poderlo hacer, ¿sí?, de poder trabajar en la obra del Señor y dar mucho fruto. Ahora, acuérdense en que esto lo hacemos por la gracia divina. En nuestro propio esfuerzo no podremos dar frutos para el reino de los cielos. Es por la capacidad que nos da el Señor para hacerlo. Entonces, este hombre estuvo contento, feliz, porque le entregó un buen producido a su Señor. Lo llamó fiel, ¿cierto? Y le dijo, anda, entra en el gozo de tu Señor. Y así mismo sucedió con el segundo siervo, ¿se acuerdan? Lo que acabamos de leer. Este también fue, ¿cierto? Y le entregó 2 bolsas. Una con los 2 talentos que le entregó su amo antes de irse. Y le entregó la otra bolsa, ¿con qué? Con los otros 2 talentos que había ganado. Él también estaba lleno de gozo, de satisfacción, porque había trabajado para su Señor fielmente, dedicado en el negocio. Este hombre también recibe las mismas palabras, ¿cierto? En lo poco fuiste fiel, ¿no? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo, ¿cierto? O sea, no importaba la cantidad de dinero que uno u otro recibió. Lo importante era que la diligencia con la que trabajaron, la entereza con la que hicieron, la entrega que tuvieron para el negocio de su amo,
y el rendimiento que dieron, sin importar cuánto eran, si 5 denarios o 2 denarios, 5 talentos, 2 talentos, lo que fuera. No importaba la suma, lo que importaba era que la entereza, ¿sí? La entrega para trabajar en el negocio de su Señor. Pero llega el clímax de todo, ¿no? El clímax de la parábola es el siervo malo, ¿cierto? Este individuo tuvo una excusa, ¿y qué? Ver a su amo duro, inflexible, riguroso, inmisericordia, severo, uno que exigía más de lo que tenía derecho a exigir. Lo vio de esa manera. Entonces, al verlo de esa manera suspicaz, justificó ¿qué? Su acción. ¿Cuál fue su acción? Esconder el talento en la tierra, ¿cierto? Entonces, lo que el siervo malo le está diciendo a sus señores equivale más o menos a eso. Si al hacer yo el negocio con el talento que tú me diste, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo lo hubiera perdido, Señor? De todos modos tú me lo hubieras exigido, no me hubieras perdonado que yo lo hubiera perdido, porque tú eres tan severo, tan duro, ¿cierto? Entonces me dio temor de ir a trabajar ese dinero. ¿Ah? Pero en realidad eso no fue así. No, fue tan severo, por eso, por el temor, yo fui y lo enterré. Y aquí está, toma tu dinero. No he perdido ni un centavo, lo que tú me diste, aquí está. Agradece que te lo cuide al menos, ¿sí? En otras palabras, le está enojado, ¿no? Le estaba diciendo eso. Bueno, agradéceme al menos, ¿sí? No debes tener enojo conmigo porque al menos no perdí nada de tu plata. Aquí está lo que tú me diste y punto, ¿cierto? Siervo malo. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 7. Versículo 27 dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los que banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es por eso que el Señor le dice, sí, a este hombre: listo, si no tenías la habilidad de negociar, de comprar, de invertir, de cierto, de hacer negocios, algo lógico, y era que dárselo a los banqueros, llevarlo al banco, que en los bancos hubiera ganado interés y hubiera rendido mi dinero, hubiera crecido ¿qué? Mi riqueza. Entonces el Señor aquí no está condenando tampoco a los bancos, ¿no? Al sector financiero, porque el Señor sabe en su cabeza que así funcionaba. Ahora, en la época era lo mismo como en el día de hoy. La gente llevaba el dinero a los bancos prestaban a intereses, ¿cierto? Y se hacían unos rendimientos. El Señor no está condenando eso, ¿sí? El Señor condena ¿qué? La usura, ¿cierto? El abuso de eso. Pero este trabajo es legítimo, si no el Señor lo hubiera condenado y no hubiera puesto ese ejemplo para ilustrarnos la verdad espiritual. Entonces, el Señor le está diciendo: mira, es lógico, llévalo al menos a los bancos, ¿cierto? Hubiera rendido intereses y hubiera ganado algo. ¿Y por qué hubiera ganado algo? Los intereses, que hubiera ganado el dinero, porque los bancos prestaban y cobraban un interés, y sobre ese interés el banco le paga a la gente que tiene la plata allá, ¿sí? Ese es más o menos el negocio de los bancos. Al menos debería hacer eso, ¿cierto? Pero como, ¿qué era lo que estaba gobernando a este siervo malo? Realmente la pereza, el desinterés, el desgano, el desdén, ¿cierto? Realmente no le interesaba a su señor, ni los bienes de su señor, no le interesaba nada. Era un holgazán completo, ¿cierto? Y mira lo que pasa en el versículo 28 y 30, ¿cómo culmina eso? Dice: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas
de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor da una orden. ¿A quién? A otros siervos que estaban ahí presentes, ¿sí?, en la cena. La orden es muy clara. ¿Cuál era? El talento que yo le di, quíteselo a él, ¿cierto? Lo que yo le di, y déselo al primero, al que realmente trabaja y hace rendir la plata, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿el Señor Jesucristo aquí está realmente justificando el quitarle a los pobres y dárselo a los ricos? No. ¿Sí? De eso no está hablando el Señor. No, y está hablando de Uno que no trabajó, o sea, el que no trabajó, pues entonces no se lo merecía, pero en cambio el que se trabajó se lo merecía. Uno prontamente descubre el significado de esto en el Evangelio. El hombre que por medio del uso diligente de las oportunidades que el Señor le da, ¿cierto?, por la gracia divina, lo hace rendir, ¿cierto?, y lo hace multiplicar. El Señor en el Evangelio nos dice que a esas personas, ¿qué?, se les dará más. Y yo los limpio para que den más fruto, ¿sí? Porque el Señor los entrena, los dota de capacidad y de poder para que trabajen más en la obra de Dios, para que fructifiquen el reino de los cielos. Por eso a ellos se les va a dar más, ¿cierto? Porque tienen la capacidad de dar más para el reino de los cielos. Tienen la capacidad de ir a predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio, de estudiar, tienen la capacidad de enseñar, ¿cierto? De servirse los unos a los otros, de sembrar en la obra del Señor, de poner todos sus recursos, todo lo que tienen al servicio de la obra del Señor. Ellos pueden dar más y más, y el Señor añadirá más y más, para que el reino de los cielos luzca magnífico y se extienda en esta tierra. Pero por otra parte, ¿sí?, al que no añade riqueza al reino de los cielos, ¿qué pasará? Pues tiene que ser quitado, cortado, y además quemado y echado en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. O sea, el Señor nos está mostrando un cuadro donde el que no produce en su reino, ¿sí?, es evidencia de que no es un verdadero siervo del Señor, y en el día final, ¿qué pasará? Será echado al infierno. Puede decir, Él es mi Señor, lo amo, soy cristiano, pero si no vive para el Señor realmente como es, si no ama guardar los mandamientos del Señor, ¿cierto? Si no tiene un deseo profundo por Cristo, por el Evangelio, ¿cuál será su final? Ser echado en las tinieblas. Nuestra reflexión debe ser que ¿estoy yo en el número de aquellos siervos diligentes que trabajan para la obra del Señor? ¿Que son buenos mayordomos de lo que el Señor les ha dado? ¿O estoy yo en el número de aquellos siervos malos que no aman a su Señor, que no trabajan para Él, que son negligentes, perezosos? Y ya saben cuál es el final. Hay dos finales que la Biblia nos presenta: el gozo eterno o la perdición eterna. No es que por nuestras obras seamos salvos, sino que las obras demostrarán nuestra salvación al final de todo. El tiempo es la mejor prueba, ¿sí? El tiempo probará si somos salvos por el Señor, probará que fuimos salvos por el Señor, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero el tiempo mostrará a aquellos que no son salvos por el Señor. Sus vidas desvanecerán, se apagarán y decaerán en la lucha. Pero el que ha sido salvo por el Señor perseverará hasta el fin. Seguirá obrando en la obra del Señor, trabajando con ahínco, viviendo para el Señor toda su vida. Amén.